alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! ¿Cuántos aquí necesitan un milagro de parte del Señor? Levante la mano todos aquellos. Si usted no necesita un milagro, it's okay, no levante la mano. Pero si usted necesita un milagro, usted dice, yo en este momento estoy necesitando un milagro. No importa qué tipo de milagro sea, un milagro de salud, un milagro de provisión, cualquiera que sea el milagro, un milagro familiar. Yo quiero declarar que después de esta noche, después de lo que usted va a experimentar esta noche, ese milagro va a tomar forma en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo tenemos que tener fe. Diga conmigo, fe. Por eso esta iglesia, sus siglas de Fraternidad Emanuel son fe. Y por eso amamos tanto cantar de fe en fe. Amén. Y bueno, quiero que vaya por favor conmigo a la escritura. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Quiero aclarar algo, por favor, porque de repente hay algunos hermanos que pueda que lo piensen. Hay otros hermanos que pueda que lo piensen y lo expresen. Y hay otros que también pueda que lo piensen, lo expresen y le aumenten. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto? Hay de todo en la viña del Señor. Venimos con una serie. ¿Cómo se llama la serie? Religiosos pero no cristianos. Venimos con esta poderosa serie. Y le tengo una noticia: la serie no se ha terminado. No se ha terminado. Tengo un fuerte motivo por el cual tuve que mover la continuación de la serie para el próximo martes, ¿verdad? Tengo un motivo muy fuerte y hablé con el Señor y le dije, Señor, vamos a darle con esto en este momento. El Señor me dijo, vamos a hacerlo y vamos a seguir la serie el próximo martes. Así que por favor no vaya a estar pensando, el pastor nos dejó a media, el pastor siempre es igual, lo que comienza nunca lo termina, bla 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 bla. Siempre hay gente así, ¿no? Pero no, estábamos súper listos para continuar con nuestra serie, pero hay un punto bien importante por el cual hoy vamos a hablar de nuestro Dios, que es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos obtenido de parte de Dios una nueva oportunidad? Amén. Y yo quiero que vaya conmigo. Estaba leyendo la escritura y me encanta. Tengo en mi colección de Biblias que tengo bajadas aquí en el iPad, tengo una versión que es la versión lenguaje actual. Es una versión actualizada, usa palabras un poco más que comprendemos hoy por hoy.
Y me encanta esta versión, específicamente en la escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Sé que a algunos estos sillones no les van a permitir leer bien, pero búsquelo también, si no lo logra ver en la pantalla, búsquelo en su celular. Es Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 en la traducción lenguaje actual. Dice así: el diablo, diga conmigo, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas. ¿Qué le puso a Jesús? Las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Permítame decirle que Jesús vivió en carne propia todo tipo de dificultades, todo tipo de pruebas, todo tipo de problemas. La Biblia así lo dice que le puso las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él, hablando de Jesús, puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Créame, Jesús te comprende. Jesús sabe que todo tu cuerpo es cristiano, menos esta pata cuando estás en un baile. Jesús te comprende. Jesús entiende que muchas veces luchas ante las debilidades. Jesús lo vivió. Nosotros a veces pensamos que Jesús caminó sobre la tierra como una persona 100% celestial y que no, él fue humano 100%. Y hay toda una parte de la vida de Jesús de la que no se conoce. Conocemos de Jesús allá por sus 14 años, cuando Jesús se les perdió a su papá, fue al templo porque amaba estar en el templo. Y después hay una gran parte de la vida de Jesús de la que no conocemos. No podemos decir qué pasó. No hay escritos que digan qué pasó en la vida de Jesús. Tampoco yo puedo decir pasó esto, pasó lo otro. No puedo decirlo, porque volvemos a saber de Jesús cuando ya Jesús tiene 30 años. Aparece Jesús. Juan el Bautista está bautizando, anunciando las buenas nuevas, anunciando que viene uno, el cual no es digno ni de desatarle sus sandalias, y es el que va a traer salvación a esta tierra. Y entonces Jesús aparece y es bautizado por Juan el Bautista. Y dice, Él nos puede entender. Diga conmigo, Él me entiende. Dígalo fuerte, Jesús me entiende. Por si a usted nadie lo comprende, permítame decirle que Jesús sí lo comprende. Y dice, así que cuando tengamos alguna necesidad o dificultad, ¿cuántos aquí tienen una necesidad? ¿Cuántos aquí están atravesando una dificultad? Pues no importa el tamaño de la dificultad, no importa el tamaño de la necesidad, no importa el tamaño del problema, el tamaño de la enfermedad, lo que hayan dicho los médicos, lo que diga un abogado, lo que diga el banco, etcétera, etcétera. No importa, si Dios está contigo, Dios te va a sacar adelante. Amén. Si lo cree, diga amén a eso. Así que cuando tengamos alguna necesidad o alguna dificultad, acerquémonos ¿cómo? Con confianza. Acerquémonos. ¿Y sabe por qué la palabra dice acerquémonos con confianza al trono de Dios? Porque dice, porque Él nos ayudará, no porque nosotros lo merezcamos. Muchas veces nosotros no nos acercamos
a nuestro Señor porque nos sentimos inmerecedores. Nos hemos ensuciado tanto como el cerdo se revuelca en el lodo, que nos sentimos indignos de venir y cantar una alabanza, de entrar por esas puertas. Miras a tu alrededor y tú sientes que todo el mundo sabe lo que hiciste. Además de eso, tú sientes que todos te quedan viendo como si saben dónde te fuiste a meter un día antes. No sé si usted me está entendiendo esto. La culpa te carcome. Y tú dices, pero no, y escuchas voces en tu oído que te dicen: tú eres un pecador sucio, hipócrita. ¿Cómo puedes venir a la iglesia a buscar de Dios si hace poco acabas de estar maldiciendo a tu vecina, si hace poco acabas de estarte agarrando el pelo con tu marido, si hace poco acabas de estar gritando malas palabras, si hace poco acabas de estar maldiciendo a tu suegra, si hace poco acabas de estar estafando o robándole a alguien, si hace poco acabas de estar fornicando o consumiendo algo que es en contra de tu cuerpo, qué sé yo, y viene ese espíritu de culpabilidad. Y muchas veces la gente deja de venir a la iglesia porque se siente sucio. Y qué error más grande es dejar de venir a la iglesia porque soy un pecador. Y la misma palabra dice: vengan a mí todos. ¿Quiénes? Todos los que estéis cargados, agobiados, en pecado, porque yo os haré descansar. Usted puede entrar por esas puertas sintiéndose la basura más basura de este mundo, pero cuando usted entra por ahí y se sienta ahí y escucha las alabanzas, y al inicio siente que no puede, pero cuando la adoración a Dios lo comienza a tocar, usted comienza a derramar lágrimas y el amor de Dios lo comienza a abrazar. Y sabes lo más lindo, que el Señor Jesucristo dice: te estaba esperando. Siempre te estuve esperando. Siempre estuve pendiente, como el padre del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor que lo vio de lejos. ¿Qué significa que el padre lo vio de lejos? Que el padre todo el tiempo estuvo pendiente. Diga conmigo: pendiente. Si el padre lo vio de lejos, es que él todos los días estuvo pendiente. ¿Será que mi hijo vuelve hoy? ¿Será que mi hijo hoy decide venir, aunque venga triste, aunque venga decepcionado por lo que cometió, aunque venga creyendo que yo estoy molesto con él y que no lo tomaré como uno de mis hijos, sino como uno de mis jornaleros o de mis criados? Mas sin embargo, hay algo que me impacta, y es que cuando el hijo decide volver, dice la Biblia, automáticamente el padre le puso un anillo en su mano. Pregunto: ¿dónde tuvo ese anillo el papá durante todos los días que su hijo estuvo comiendo algarrobas? Yo creo que ese anillo siempre estuvo en el bolsillo del papá. Yo creo que ese padre, desde el primer momento, esperó que su hijo regresara. En las redes sociales se ha viralizado un video en el que una niña pequeña, no más de unos 5 años, decide alistar su maleta e irse de la casa porque la mamá le prohibió jugar con su iPad. No sé si usted lo ha visto, búsquelo. Niña se va de su casa, búsquelo en TikTok. No ahorita, búsquelo cuando se vaya. Es increíble, es tierno, es matado de la risa, es tierno y tiene algo
tiene algo, porque la niña alista una maletita de rodos. Es una niña seria, con un temple. Imagínense una niña de 5 años chantajeando a la mamá, porque la mamá le quitó el iPad por portarse mal. Entonces la niña alista una mochilita y una maletita. Sale de la casa. Mientras la niña sale de la casa, la mamá está grabándola. La niña sale de la casa, voltea a ver las calles y comienza a caminar una cuadra y media. La mamá la está grabando, pero es increíble hasta dónde llegó. Caminó como unas 2 cuadras. El sol estaba terrible en ese momento. Quizá era entre 10 y 12 del mediodía. Entonces a la segunda, cuando ya la niña lleva unos 150 metros caminando, voltea a ver hacia atrás. Me imagino yo que puedo imaginarme lo que en el corazón y en la mente de una niña de 5 o 4 años puede estar pasando. Y solo se ve que la niña da la vuelta y regresa. Cuando la niña da la vuelta y regresa, la mamá, se escuchan las carcajadas de la mamá. Verla regresar. La mamá ya tenía preparada una pizza, que a lo mejor la tenía ahí, la calentó. Y entonces cuando ella vuelve a entrar a la parte como del garaje, viene con su maletita, con una carita así entre avergonzada y también como retadora. La mamá le dice: ¿quieres entrar a comer pizza conmigo? Y ella dice: ok, está bien. Y entra a la casa nuevamente. Permítame decirle que así es Dios con nosotros. Nunca Él nos echó. Nunca Él nos echó. El hijo pródigo le dijo al papá: dame lo que me corresponde. Pregunto, si el hijo pródigo sabía que su papá era un gran hombre de finanzas, su herencia estaba más segura en las manos de papá que en sus manos. Pero nosotros somos burros. Y en vez de entregarle y dejar que sea siempre el dueño de todo lo que nosotros tenemos, el Padre, siempre somos rebeldes y le decimos: dámelo a mí, yo sé cómo gastarlo, yo sé dónde invertir, yo sé lo que voy a hacer. Y es ahí cuando cometemos grandes errores. El hijo pródigo regresa y el padre le pone un anillo. Y no solo le puso un anillo, que es sinónimo de estatus. Diga conmigo: estatus. Sabes, cada vez que Dios te da una nueva oportunidad, no pierdes tu estatus. El hijo pródigo dijo: me gustaría que me tomaras como uno de tus jornaleros. Sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre, que tiene un amor ilimitado, no está dispuesto a bajarlo de nivel. Permíteme decirle que cada vez que entres por esas puertas con un espíritu humilde, Dios te volverá a levantar y te volverá a poner en la posición que siempre debiste estar. Está en nosotros. ¿Me está entendiendo? Ahora, la palabra que leíamos dice que cuando estemos enfrentando necesidades y dificultades, es inevitable que en el camino del Señor siempre habrá dificultades. El enemigo siempre nos preparará escenarios para destruirnos.
¿Se acuerdan lo que aprendíamos acerca de Job? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Job: puedes tocarlo? Puedes tocar su cuerpo, puedes tocar sus hijos, puedes tocar su ganado, puedes tocar todo menos su alma. Y Job tuvo que pasar por una terrible enfermedad. Pero me llama la atención que dice el versículo 16: cuando tengamos alguna dificultad, acerquémonos confiadamente. Quiere decir que también Dios te sanará. También Dios te devolverá la salud. Gracias, pero yo dije que Dios te devolverá la salud. Dios te devolverá la salud. Dios te devolverá las finanzas. Dios te devolverá todo. ¿Y cómo debo yo de actuar cuando Dios me va a devolver todo? ¿Cómo debo yo de actuar cuando estoy pasando por un momento bueno y por un momento malo? ¿Qué les ha enseñado su pastor? Vamos a ver si mis hijos espirituales están conectados. ¿Qué les ha enseñado su pastor que nosotros debemos hacer cuando estamos en angustias, en dificultades, en problemas, enfrentando batallas? ¿Cómo? Me encanta y me apasiona el rey David. Hay una etapa en la vida del rey David que está siendo perseguido, está en medio de sus enemigos filisteos y le toca hacerse el loco. Incluso él babeaba y hace un gran show haciéndose pasar por una persona enajenada mental. Y es ahí donde David le da forma a un hermoso salmos que toma sentido en ese momento. Es el Salmo 34. Dice el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de ese Salmos: alabaré al Señor. ¿Cuándo? 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 En todo tiempo, aún más cuando estoy triste, aún más cuando la estoy pasando mal, aún más cuando hemos recibido sendos golpes, aún más cuando las cosas no nos salieron como nosotros queríamos. Yo debo de seguir alabando. Por eso en esta iglesia somos adoradores empedernidos. Porque nuestra alabanza y nuestra adoración no depende de nuestro estado de ánimo. Alabamos al Señor porque le amamos y porque grande es su misericordia. Si dependiera la alabanza de nuestro estado de ánimo, nunca cantaríamos. Muchas veces usted ha venido aquí, como decía Jesús Adrián Romero, cansado del camino. Su armadura estaba hecha a pedazos, se ha desgastado, y con su armadura desgastada usted viene al Señor. David dice: alabaré al Señor en todo tiempo. En cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. En otras palabras, si hay algo en lo que yo me debo jactar, es en el poder de Dios, es en su amor, es en sus victorias. En todo lo demás yo debo de ser una persona aterrizada y humilde. Que todos los indefensos, dice David, cobren ánimo. ¿Cuántos esta noche se sienten indefensos en alguna área? Y usted dice: wow, pastor, no me siento capaz, siento que no tengo los recursos, siento que no puedo, siento que no tengo las fuerzas, siento que estoy solo. Dice David que todos los indefensos cobren ánimo y vengan y alabemos
y hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. ¿Sabe por qué yo titulé este mensaje Una nueva oportunidad? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le cuente? Para contarle por qué yo le puse a este mensaje Una nueva oportunidad, yo voy a tener que quitar este altar y voy a tener que sentarme en esta silla. Espero que ustedes me vean. Probablemente podemos, espero que todos me vean desde allá. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Me ven todos? Sí, estoy aquí. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Sabe por qué yo le puse una nueva oportunidad a este mensaje? Bueno, allí en ese cubículo de esa batería hay un hijo espiritual. Él se llama Henry. ¿Cómo se llama? Henry. Henry vino a la iglesia hace, específicamente en el 2017. Yo se los quiero presentar. Henry, ¿puedes salir de ahí y sentarte por acá? Dele un aplauso al Señor por la vida de Henry. Por cierto, ¿cómo estuvo la alabanza hoy? ¿Cómo les pregunto? ¿Cómo se oía la batería? Rica, ¿no? Henry, ¿dónde estás? ¿Se fue? Acá está Henry. Siéntate aquí, Henry. Les presento a Henry. Henry se congrega con nosotros desde el 2017 aproximadamente. Vino a esta iglesia junto con su familia, su esposa, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos hijos tienes, Henry? 2. 2 hijos. Y también hay una hermana de Henry que canta en el Ministerio de Alabanza. Ella se llama Zuleimi. Amén. Zuleimi. Ellos vinieron en el 2017. ¿Sabe por qué vinieron en el 2017 y cómo vinieron en el 2017? A mí me gustaría que no solo nos lo contara Henry, sino que también nos lo contara su esposa Telma, que está aquí. Telma, ¿puedes pasar adelante? ¿Podemos darle un aplauso a Telma? No sé si te lo dejaron ya encendido, si no, ahora Jordan te apoya. Vamos a probarlo. Hola Telma, ¿cómo estás? Bien. Amén. Sí. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Siento una emoción tan grande en mi corazón estar aquí para dar un gran testimonio de lo que Dios hizo en la vida de mi esposo. Amén. Hay un poderoso testimonio que ustedes tienen que escuchar. Un testimonio de una nueva oportunidad. Ahora, ellos vinieron en el 2017 y a mí me gustaría rápido que ustedes me dijeran quién los trajo, quién los invitó aquí y cómo fue que vinieron aquí. Nos invitó Víctor Vázquez. Nos invitó un joven que se llama Víctor Vázquez. Víctor, ¿estás aquí? Está aquí. ¿Está aquí Víctor o anda caído? Víctor está aquí, después se cae, después vuelve. Precisamente es un hijo pródigo que está restaurado. Víctor es uno de nuestros servidores fieles de esta iglesia. Por cierto, Víctor va a servir al retiro. De seguro Víctor anda por ahí. Pero resulta que Víctor los invitó para una fecha especial. ¿Qué era esa fecha? Sí, nos invitó para un día del amigo. Nos dijo de que quería que conociéramos la iglesia, que nos iba a gustar y que no nos íbamos a querer ir. Y así fue, hermanos. Desde que venimos a ese día del amigo, nos presentó al pastor y desde ahí empezamos a sentir algo que cambió en nuestras vidas y fue algo de que ya no nos quisimos ir de la iglesia
y empezamos a congregarnos y nuestras vidas empezaron a cambiar también en nuestro hogar. Por eso yo digo de que yo amo a esta iglesia. Para mí yo no he encontrado otra iglesia igual que esta. Yo estoy fuera del país y yo lo que más lamento de todo es no tener una iglesia como esta para congregarnos. Yo he visitado varias iglesias en Estados Unidos, pero no he encontrado una donde se siente el fuego que se siente en esta. Y yo se lo digo a los pastores, que no hay una iglesia como esta. Y no es porque los pastores estén aquí, es porque es la verdad. No hay una iglesia como esta donde se siente el poder, el avivamiento, donde uno puede alabarle libremente a Dios. Y yo por eso, hermanos, yo les digo de que no se muevan de donde están, síganse congregando, que si están esperando un milagro, Dios pronto se los dará. Amén. Los invitaron al Día del Amigo, vinieron a un Día del Amigo, Dios los sorprendió, fueron impactados, comenzaron a congregarse, se enamoraron de esta iglesia. ¿Qué sentiste cuando viniste a esta iglesia tú, Henry? Bueno, los hermanos quizás están diciendo, ¿y el hermano por qué no habla? No habla. Sí, es que pues sí, las esposas a veces siempre llevan la voz cantante, ¿verdad? Pero, así es. No, pero nosotros entendemos. Cuéntanos, Henry. No, bueno, mi esposa ya lo dijo todo realmente, pero para nosotros ha sido muy especial realmente esta casa. Desde ese tiempo nosotros, bueno, ustedes van a saber en un momentito por qué quizás yo no me puedo expresarles muy bien, pero ya lo van a saber muy bien. Pero estamos, desde que nos fuimos de acá, no hemos encontrado casa. Esta casa es un oasis. Sí, la verdad la que sí. La gente viene necesitada, la gente viene herida muchas veces, incluso no solo heridas del mundo, heridas de otras congregaciones. Así es. No es fácil porque no somos una iglesia perfecta. Predicamos un evangelio aterrizado a la palabra del Señor y al amor de Jesucristo. Y pues de repente en ese proceso en el que estamos siendo moldeados, podemos cometer errores. Sin embargo, pero Dios está aquí siempre. Sí, claro. Siempre. Y yo constantemente estoy predicando del amor Siempre. de Dios y de las oportunidades de Dios. Ahora mira, ustedes vinieron a esta casa y Dios comenzó a regular en ustedes sus finanzas, el matrimonio que estaba altos y bajos y así, pero Dios comenzó a maravillarse en su matrimonio. Comenzaron a llenarse de Dios, comenzaron a nutrirse de la palabra del Señor, comenzaron a convertirse en adoradores, en gente que sus vidas y su hogar comenzó a ser transformado. Después de eso vino la pandemia y yo me acuerdo que cuando vino la pandemia comenzamos a transmitir los servicios online. ¿Se acuerdan de los servicios online? ¿Se acuerdan que hacíamos oraciones a la 1 de la madrugada? ¿Cuántos se conectaban a las oraciones de la 1 de la madrugada? Una de las cosas que más impresionantes de Fraternidad Emanuel es que por alguna razón muchas iglesias, regresando de la pandemia, se vieron afectadas grandemente en número. La gente ya no regresó a la iglesia. Nosotros experimentamos todo lo contrario. Nosotros en pandemia nos extendimos. Dios nos permitió construir la ampliación del templo y la gente vino por montones. En vez de menguar, crecimos. Ahora, ¿cuántos recuerdan que hacíamos los cultos por medio de transmisión? Específicamente en ese tiempo en el que hacíamos las transmisiones, las hacíamos exactamente en una habitación que está atrás de este púlpito. Todavía se mantiene, es parte de mi oficina. Y ahí el pastor David Vargas, ¿alguien se acuerda del pastor David Vargas? Nuestro amado pastor que está
al lado del trono de Jehová en este momento. Nuestro amado pastor David Vargas era el que llevaba a cabo siempre al frente la alabanza y todo. Y de repente, no sé si algún batero le falló o era normal de que un músico dijera no puedo ir porque estábamos en lo peor de la cuarentena y de la pandemia. Así que el pastor David se encontró a Henry y se dio cuenta que Henry tocaba la batería. Yo no sé si había sido músico de la Fiebre Amarilla o de los que cantaban el baile del sapito. ¿De quién? De los cocodrilos. Por alguna razón, Henry sabía tocar la batería. El pastor David lo reclutó y Henry comenzó a tocar la batería en las transmisiones en vivo en pandemia. Pues usted no lo sabía. ¿Te acuerdas de eso, Henry? Sí me estoy recordando de... ¿Te acuerdas de que el pastor David te capturó y no te soltó? ¿Cómo era el pastor David contigo? Cuéntanos. El pastor David era un hombre tan especial porque, bueno, cuando yo la primera vez que vine a la iglesia, yo le presenté a mi hermana, a Zuleimi. Bueno, yo tengo 2 hermanas. Yo soy el único varón. Tengo 2 hermanas. De hecho, aquí están, creo yo, allá arriba están. Ahí están las 2. Pero Zuleimi siempre le ha gustado andar alabando al Señor. Pero yo vine, cuando estaba en la otra iglesia, aquí mismo, yo no sé cómo fue, yo llegué donde él y le dije, mire, hermano, disculpe, fíjese que mi hermana canta. Sí. Y yo no dije nada, me gusta tocar, no, nada, solo le presenté a ella de la nada. Y entonces, ella comenzó a servirle al Señor en la iglesia. El pastor David también la capturó, igual que a ti. Sí, yo siempre venía, pero yo siempre estaba allá, solo viendo, presente. Y solo miraba a mi hermana. Pero ya cuando el pastor David te puso a tocar, ¿era estricto el pastor David? ¿Te acuerdas de él? ¿Te daba agua? Era serio, era bien serio, pero quería que tocaras en todos los cultos. No había vacaciones, no había Semana Santa, no había Navidad. No había día libre, no había día libre con él. Sí, siempre me llamaba temprano. Hoy hay culto, hoy hay culto, hoy hay culto. Y a veces, una vez no me acuerdo qué fue lo que le dije, llegó a la casa a traerme. O sea, ese día a lo mejor tú le diste alguna excusa y te fue a traer. Como a veces los músicos siempre ponen pretextos. Sí, hay músicos que hay que andarlos arrastrando. No, y yo le dije... Sin agravarlo presente, ¿verdad? Sí, no es por él, pero es igual. A Jordan yo lo conozco desde mucho tiempo. Y pero te fue a traer. Llegó a la casa sin mentiras, creo que a las 2 de la tarde. Llegó él, me dijo, vámonos, que hay culto ahora. Vos andabas en chancleta, en chores. No, si voy a ir, vámonos, y vámonos. Bueno, me tuve que alistarme y venirme con él. Y más o menos, bueno, ¿qué pasó? Con él me tuvo aquí martes, jueves, viernes a los ensayos, sábados todos los eventos, domingos en los 2 cultos. El martes, no lo aguantabas. Y otra vez, pero ¿qué pasa con él? Todo el tiempo me llamaba, hermano, hay culto. Sí, le decía, wow. Sí. Temprano, pero fue un hombre muy especial para mí. Tremendo, sí. Un tremendo adorador, sí. ¿Sabe? Parte de lo que nosotros somos también como iglesia adoradora es un legado que recibimos del amado pastor David Vargas, que está con el Señor. Gloria a Dios por eso. Henry fue parte de las transmisiones en vivo de esta iglesia, y después cuando regresamos allá por octubre, noviembre del 2020, que volvimos a los cultos presenciales, ya Henry comenzó a tocar en esta batería. Pero quiero contarles algo, y es que desde el 2004 ellos como familia
habían metido una solicitud de estatus legal en Estados Unidos para ellos poder viajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues tienen familia allá, los habían pedido, ¿verdad? Los papeles estaban metidos desde el 2004, pero no habían noticias, ¿verdad? Exactamente, creo que en pandemia recibieron noticias, pero no se podía hacer nada porque todo estaba cerrado, ¿verdad? Todo estaba cerrado. Y regresando de pandemia, entonces es cuando ustedes ya reciben la noticia de el ok, todos sus papeles están en regla, todo volvió a la normalidad y digamos, ustedes pueden viajar a Estados Unidos. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes habían pedido la solicitud de viajar a Estados Unidos 2004. Sí, Vinieron a esta iglesia 2017. sí. Desde que estuvieron en esta iglesia y en pandemia que Henry comenzó a servir al Señor, esos años fueron años difíciles, pero que nos llenamos más del Espíritu Santo. Realmente cuando ustedes les dan la noticia, aquí están las visas, ustedes pueden viajar. ¿Qué fue lo que más a ustedes les dolió dejar de aquí, de este país? Cuando yo ya estaba decepcionada con los papeles, yo dije, en el 31 de diciembre del 2019 me dijeron que ya todo estaba listo. Se viene la pandemia y cierra. Pero, o sea, yo siempre seguí esperándolo, pero una vez la pastora, estaba yo ahí enfrente, dijo que pasáramos a orar y ella dijo, los papeles ya están listos, que cuando nosotros menos lo esperáramos íbamos a recibir esa llamada y que Dios ya nos había dado la salida. Fue una palabra profética, mi esposa no sabía nada. No, ella no sabía nada. Todo ese tiempo que nosotros estuvimos en la iglesia, Dios nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba y yo me quedaba sorprendida y yo decía, ¿cómo Dios me puede hablar a través de mis pastores? Pero lo que más me dolió cuando yo ya teníamos todo listo, que nos íbamos como familia, porque mi hija estuvo a punto de quedarse, pero también Dios hizo el milagro y pudimos viajar como familia. Y Dios es testigo que fue parte del milagro también. Fue parte del milagro. Porque tu hija era mayor, es mayor, pero en ese momento era mayor de edad y no calificaba, porque pues una persona ya mayor no entra como dependiente de ustedes. Sí, es hasta los 21 y ella ya tenía 23 años y medio, ya a punto de cumplir los 24. Pero cuando Dios hace un milagro lo hace completo. Lo hace completo, sí. Y cuando Dios está en el asunto, Él abre puertas. Amén. Legalmente, los papeles solo les tenían que salir a ellos y a una niña menor. A mi hijo. Sí, a tu hijo menor. Pero no a la mayor. No. Pero estando aquí, yo recuerdo que oramos también para que dentro de ese paquete pasara algo y aunque ustedes ya estaban resignados que la mayor se quedaba, se me iba a quedar, ¿verdad? Hoy ha regresado y viene con premio. Viene con su esposo, es su novio. Su esposo. Su esposo ya. Sí, ¿dónde está su esposo? Un mexicano. Allá está levantando la mano. Y Dios hizo que le dieran también los papeles a ella. Y eso fue parte del milagro. El milagro. Ya me habían dicho de que no. Me dijeron, no, lo sentimos, ella no califica, pero yo siempre he tenido algo y eso fue también lo que me ayudó con lo que le pasó a él, que yo siempre he dicho, la última palabra la tiene Dios y yo digo, o sea, yo siempre renuncio cuando alguien me dice lo malo, yo renuncio y yo declaro lo bueno y yo he visto como Dios me ha sacado en victoria de todas, pastor. Ahora, tenemos que correr por el tiempo. Sí. Se van. Recuerdo cuando me dieron la noticia. Henry era una pieza importante del ministerio de alabanza de esta iglesia. Caminaba por esos pasillos en los últimos servicios decaído. Ustedes lo que más sintieron fue dejar la frater. Sí, dejar la frater.
Sí. Ya no me quería ir. Lo recuerdo que lo platicamos. Ustedes decían, no nos queremos ir por la iglesia. Amén. No queremos dejar la iglesia. ¿Sabe? Todavía no duele, pastor. Sí, venir aquí y sentir lo que Dios nos ha dado es un privilegio. Sí. Ahora se tenían que ir a comer comida chatarra. No hay gallinas indias como aquí, no hay semita mieluda, No hay nada de eso. no hay, ¿verdad?, tamales, no hay nada de eso. Pero ellos se querían ir a comer McDonald's y Chick-fil-A. Recuerdo el día en el que un jueves, me parece que fue, ya tuve yo que orar por ustedes. Los pasé al frente. ¿Algunos recuerdan ese día? Los pasé al frente como familia. Oré por ellos, declaré palabra. Me acuerdo que Dios les habló también de manera profética y les dijo que Dios los llevaba con un propósito grande. Recuerdo que Dios les dijo que Dios los llevaba y que iban a servir y que iban a hacer. ¿Recuerdas parte de esa palabra? Una iglesia. ¿Cómo? Que íbamos a poner una iglesia. Que iban a abrir una obra. Sí. Oh my God. Yo dije amén. Y ustedes lo creyeron. Ahora, llegaron a Estados Unidos, llegaron específicamente al estado de Texas, un estado muy bonito, y se instalaron allá. Cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Cuando ustedes llegaron, ya tenían casa, carro y trabajo. Dios lo había hecho. Dios había preparado todo para que ya ustedes llegaron y su familia que tenían allá se encargó de recibirlos y ya les dieron su casa, les dieron un carro. Y Henry ya tenía trabajo. Tú también ya tenías trabajo. Sí, ya tenía trabajo. Y comenzaron, porque Dios abre caminos donde no lo hay. Hay gente, de verdad, en Estados Unidos la vida no está fácil. La vida no está fácil. Y Henry comenzó a trabajar, primero haciendo como estas, como unas carpas para cocheras, de estas como que son armables, ¿no? Para barcos, para vehículos. Pero después pasaste a un nuevo trabajo mejor pagado, pero un trabajo duro, la construcción de carreteras. Un trabajo duro, Henry. Sí, un trabajo difícil. Bien pesado. Bien pesado, sí. Bien pesado. Porque aquí, pues, como sea, uno come pupusas, ¿verdad? La gente piensa que a Estados Unidos va a que le caiga el pisto del cielo, ¿verdad? Muchos piensan así. Yo me voy a ir a Estados Unidos, al sueño americano. Y allá la vida es dura, es dura. Henry, ¿recuerdas lo que pasó el martes 13 de septiembre del año 2022? Estando en tu trabajo, 9 de la mañana. ¿Tienes algo en la cabeza o literalmente no recuerdas nada? Yo te lo puedo recordar si tú quieres. Es mejor que me lo recuerde. No recuerdas nada. Nada. Yo quiero que ustedes vean un video. Henry está en su trabajo. 14 metros. Henry sube una escalera y cuando está en lo más alto de la escalera, uno de los escalones de la escalera se quiebra. Henry cae 14 metros abajo. El golpe más fuerte de Henry es en su cabeza. Yo quiero decir una cosa. Mi papá murió de una caída de un caballo. ¿Cuánto pudo haber caído mi papá de un caballo? 2 metros, menos. Y cayó en grama, en un terreno, y no había ni piedras ni nada. Cayó, se golpeó la cabeza. El golpe fue tan significativo que el cerebro que nosotros tenemos dentro de este cráneo
es como una esponja que se mueve en una área líquida. Cuando hay un impacto, el cerebro se hace exactamente como una esponja, como se impacta ante las paredes de un lado del cráneo y se contrae. Eso genera una hemorragia cerebral e inmediatamente lo que fue golpeado muere. Médicamente, y si hay médicos aquí, saben esto, es imposible que lo vivo regenere lo muerto. Lo que va a ocurrir es que lo muerto matará lo vivo. Y sucede lo que normalmente y clínicamente se llama muerte cerebral. El corazón palpita. Otros órganos puede que estén funcionando, pero el cerebro está. Hay familias adineradas que pueden conectar a una persona a aparatos y gastar miles y millones de dólares, porque eso es carísimo, solo esperando el día. Yo no sé si ustedes han escuchado esto famoso: lo van a desconectar, porque pasaron años, pueden pasar meses, pueden pasar días, no sabemos, pero regresar de ahí literalmente es solo un milagro de Dios. Henry, de 14 metros, cayó sobre un terreno, era cemento. Se golpea su cabeza, 14 metros, e inmediatamente queda inconsciente. Yo no quiero ni imaginarme el golpazo que fue. A Henry lo atiende. Como familia, a mi hija, a su esposo y a mí, que nos despidiéramos de él, porque me dijeron que él se iba a morir. Oh my God. Ahí. O sea, a ver, ahí está en una clínica, Sí, pequeña. en una clínica pequeña. Y ahí le dicen: este hombre no va a vivir. No va a vivir. Despídanse de él. Sí, me dijeron de que él tenía fractura, tenía sangrado y tenía Hemorragia cerebral. Sí, y tenía demasiado inflamado su cerebro. Si no, no iba a sobrevivir.
y nos pusieron en línea y nos dijeron que nos despidiéramos de él porque posiblemente no llegaba a nuestro hospital y solo eran 15 minutos. ¿Te despediste de él? No pude. Solo lo abracé y no le pude decir nada. Y yo no lo quería soltar y el paramédico me dijo, no hay tiempo. Me abrazó y me dijo, no hay tiempo, lo tenemos que llevar. Y la doctora me dijo, ella hablaba español porque ahí todos le hablaban inglés. Y la doctora me dijo, ten fe, me dijo, mi mejor cirujano me acaba de llamar que él está listo para operar a tu esposo y para mí me dijo, es el mejor cirujano, me dijo, y él me llamó y me dijo, yo lo voy a operar, yo lo estaré esperando aquí. Y así fue, el doctor ya estaba listo, pero no me pude despedir de él. O sea, no le pude decir nada. Solo lo único que le dije, mi amor, la presencia de Dios va contigo. Lo único. Y yo cuando se lo llevaron, yo me tiré al suelo, doblé mis rodillas, y cuando una doctora bien pesada me estaba diciendo de que él se iba a morir, yo le dije, no, él no se va a morir. Y yo me di la vuelta y no le hice caso a la doctora y yo empecé a declarar vida para él y yo dije, todo diagnóstico que me están dando ahorita, yo lo renuncio y declaro vida para mi esposo. Amén. Y así fue. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Henry fue llevado en ese helicóptero a un buen hospital. Lo recibió un buen cirujano que Dios permitió que estuviera disponible. ¿Lo intervino? Sí, la operación duró 5 horas. 5 horas. Nosotros del hospital ese pequeño nos teníamos que trasladar 1 hora, pero mi hija y yo estábamos devastadas y porque ahora el que ahora es su esposo fue el que nos apoyó, él es el que nos llevó y sí se estuvo 5 horas. 5 horas duró, 5 horas. 5 horas la operación. Sí. Y cuando Henry salió de la operación, salió... quiero que vean esta fotografía como Henry esta es una unidad de cuidados intensivos, totalmente inconsciente. Los médicos no daban esperanza de vida. Henry está con una tremenda herida en su cabeza. Pasó, ahí está Telma con él, pasó 10 días intubado. 10 días. Voy a volver a leer el versículo que leí al inicio. Dice, así que cuando tengamos alguna dificultad, acerquémonos confiadamente. Ahora tiene sentido, al trono de Dios. Y Él nos ayudará porque Él es bueno y porque Él nos ama. Y Henry, Dios te ama. Dios los ama. Amén. Amén. 10 días intubado. 10 días intubado, sin esperanza, sin saber qué va a pasar. Y comenzamos a orar. Tenemos 10 minutos nada más. Comenzamos a orar. Diga conmigo, oramos. Aquí en la iglesia oramos. Ustedes comenzaron a orar creyendo el milagro, declarando que Dios levantaba a Henry. Y un día, quiero contar esto. Un día mi esposa iba, ¿para dónde ibas, mi amor? ¿Para Nicaragua ibas? ¿O ibas para Nicaragua y tú ibas con Suri? Por alguna razón yo no iba contigo. Es una razón muy extraña porque siempre viajamos juntos. Pero Silvia iba con mi hija Suri. Cuando va en el vehículo, mi esposa Silvia siente algo. ¿Te acuerdas de eso? Específicamente, no sé si me equivoco, tú me corriges. Sentiste
que Henry estaba rodeado por un espíritu de muerte. ¿Lo recuerdas? Nosotros habíamos estado orando por Henry. Ese mismo día, mi esposa siente en el carro: un espíritu de muerte está rodeando a Henry. Mi esposa viajando por las carreteras de Honduras. Henry está a miles de kilómetros en Estados Unidos en una camilla, en una unidad de cuidados intensivos. Y ese mismo día la esposa siente lo mismo. ¿Qué sentiste tú? Sí, y yo sin saberlo, pastor, hasta que la pastora me dijo, ese día yo sentí que el espíritu de muerte rondaba a Henry y empecé a sentir un miedo, un escalofrío, pero yo dije, no es momento de acobardarse y tengo que reprender, y empecé a reprender y mi esposo estaba aquí. Espérame. Comenzaste a reprender. ¿Qué hiciste tú, mi amor? Comenzaste a orar. Suri se pusieron de acuerdo, comenzaron a orar, a cubrir la vida de Henry, a declarar vida para Henry, que el espíritu de muerte retrocedía. ¿Y qué pasó? Porque en esa unidad de cuidados intensivos habían 3 personas. Sí. Estaba Henry en medio, aquí había otra persona, aquí había otra persona. Sí, a mí como me dejaban estar con él, cosa que no es permitido, pero a mí me dejaban estar con él todo el día. Y yo digo de que si no me hubieran dejado estar con él, quizás él se hubiera muerto, porque yo pasaba reprendiendo día y noche y orando. Y ese día que yo sentí ese espíritu de muerte, yo sentí que él se iba a morir, pero empecé a reprender y las 2 personas que estaban al lado se murieron. Ese día. Y nosotros con mi hija vimos cuando lo sacaron en una camilla con mantas negras, pero mi esposo ese día Henry no murió. No. Porque hubieron personas intercediendo por él. Tenemos un Dios poderoso. Y tenemos un Dios que muestra las cosas. Dios nos muestra las cosas para que nos pongamos en la brecha a orar, a clamar, a interceder. Nunca deje de orar cuando Dios le muestre. Ora por fulano, ora por sutano, clama por tu familia, clama, porque por algo Dios te lo está mostrando. Mi esposa se paró en la brecha, mi hija Suri se paró en la brecha, Telma se paró en la brecha. Los 2 que estaban al lado de Henry murieron. Henry no murió. Y ese día Henry comenzó a recuperarse. Pero espérame, yo quiero que tú me digas, Telma, el día que despertó Henry, ¿cómo despertó Henry? Porque ¿qué hacías tú con él? Dime. Sí, a él ya tenía 10 días. Ay, es que es un testimonio tan largo donde Dios se manifestó en cada momento. Sí, hoy es vigilia. Pero voy a tratar de... A esta hora ya deberíamos de estar fuera, pero si quieren seguir el testimonio, ¿saben por qué el testimonio es hoy? Porque ellos vuelan mañana para su casa en Texas. Y Henry tocó la batería el domingo. Por si usted no lo sabía, en los cultos del domingo le temblaban las manos, estaba emocionado, estaba feliz, estaba en su pasión y tocó la batería hoy. Y le falta que tocar la batería conmigo en las alabanzas de último. ¿Alguien quiere cantar alabanzas conmigo? Espérame. El día que Henry despertó, Telma, había algo que siempre hacía con Henry en esa habitación. Sí, si él no despertaba nos dieron media hora, y que si él no despertaba le iban a hacer la traqueotomía porque ya no podía estar mucho tiempo con el tubo, y nos dieron media hora para que lo despertáramos con la Zula, y como que éramos locas le pegábamos, lo pellizcábamos. Pobre Henry. Y Henry estaba totalmente... Yo no les cuento, hermanos, porque yo estuve dormidito, así que no por eso les hablo, porque... Pero ya vas a hablar sé, porque falta que cuentes ya lo que pasó más adelante. Sí, entonces nos dieron media hora. El doctor dijo, si en media hora él no despierta
me lo preparan y le vamos a hacer la cirugía. Y yo no quería que le hicieran esa cirugía. Y empezamos con la Zule y entraban doctores, entraban enfermeras, les jalaban la oreja, le hacían cosquillas, no hallaban qué hacerle. Y cuando yo sentí que ya no podía, yo me agaché y le dije, Dios mío, ya no puedo, ¿qué más puedo hacer para que él despierte? Ya no tenía medicina. Y saben que Dios me dijo, pone alabanzas de la Frater cuando él tocaba ahí. Y Y tú, espérame, y tú te fuiste a YouTube. sí, la Zule ahí Buscaste ayuda. los videos cuando él tocaba. que están guardados en YouTube, en Facebook, cuando él tocaba. Sí. Y pusiste las alabanzas Las alabanzas de la Frater. de la Frater, eran de la Frater cuando él tocaba. ¿Y qué pasó? Hermano, es increíble cómo él nomás escuchó las alabanzas, no abría sus ojos, pero empezó a llevar el tiempo de la batería, así, le hacía así, y nosotros, y las enfermeras y los doctores se quedaron sorprendidos porque la primera alabanza y empezó a llevar el tiempo como que estaba tocando la batería, y de ahí abrió los ojos y después se quería dormir, y yo le decía, no mi amor, no te durmas, y volvía, y así lo tuvimos media hora escuchando alabanzas de que él tocaba aquí en la iglesia, y todo el tiempo estuvo tocando la batería. Le hablaron al doctor y le dijeron que ya no había necesidad de hacerle la traqueotomía porque él ya había despertado. Salmos capítulo 34, Salmos de David. Alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. ¿Saben qué despertó a Henry de su coma, por decirlo así? Las alabanzas de esta iglesia. Y Telma descubrió que esas alabanzas eran las que lo iban a recuperar. Así que el caballito de batalla fue ponerle alabanzas. Y Henry se paró. Y después que los médicos dijeron que no había nada que hacer, que Henry se iba a morir, después dijeron que Henry iba a quedar parapléjico, que Henry iba a quedar no iba a poder enfermo mover para toda la vida, que no iba a poder mover parte de su cuerpo, la mitad de su cuerpo iba a quedar muerto. Sí. La medicina, la ciencia decía que Henry no iba a volver a ser el mismo de antes, pero mi Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios no hace nada a medias. Cuando Henry despertó, los médicos dijeron, él tiene que pasar 6 meses en recuperación. Pero Henry pasó escuchando alabanzas del celular de Telma 4 días. Y en 4 días le dieron el alta. Ahora, ahí mi pobre compadrito está perdido en el limbo, no sabía que Henry ahí estaba totalmente despierto, no estaba consciente de lo que había pasado. Lo llevan a la casa y mira a qué te llevaron a la casa. Ponme el video cuando Henry ya está en la casa, por favor. Lo dan de alta 4 días después que él despierta. Los médicos se sorprenden. Los médicos dijeron que era un milagro. Le querían dar terapia, unos chinos querían darle, mire ahí lo andan, y él se supone de que no tendría que caminar. El doctor llevaba andadera, llevaba silla de rueda, llevaba cinturón. Él no ocupó andadera, no ocupó nada, él él caminó normal. Sí, tenía 11 días de haberse levantado de la cama. Y mire cómo va caminando. Que para los doctores eso es increíble porque él no tenía que caminar. Ese día dan de alta a Henry. Henry se va para su casa como todo salvadoreño, envuelto en una toalla. Siempre que un salvadoreño está en cualquier situación, nunca puede faltar una toalla. Y si es de la bandera del Salvador, mejor. Se llevan a Henry, vino el Chucho a recibirlo.
Qué lindo. ¿Cómo se llama el chucho? Jake. Jenny. Jake. Como mi asistente, dije yo. ¿Cómo? Jake. 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 Ah, Jake. Henry va llegando a casa, mira. Henry va llegando a casa. Lo recibe Jake. Y ponme el otro video. ¿Saben cuál fue la terapia que le dieron a Henry? ¿Saben qué está viendo Henry? Los cultos de la Frater. El batero. Esos son los cultos de la Frater. Esos son los estribos de la Frater. Cuando no había culto, volvías a buscar todos los videos, los repetía. Búscame la parte donde sale el culto ahí, el en vivo. Es una partecita donde, mira, lo que piden sube. ¿Cómo lo están haciendo? En la cruz fuimos salvados, por toda enfermedad tú has ganado. Y en tu mano. Siempre llorabas cuando veías las transmisiones. Ya de eso sí te acuerdas, Henry. Más o menos. Porque me lo han contado hasta ahora, pastor, que Ya está volviendo más o Hoy menos. sí. Pero sigue siendo un batero extraordinario. Mira, las transmisiones de la Frater. Ahí están los dos mejores trompetistas de todo el universo. Lo declaramos, hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Párame ahí. Opa. Ahí. La terapia de Henry fueron los cultos. Veía los servicios, escuchaba la palabra, le volvían a poner, pasaba viendo servicios mañana y noche. Siempre lloraba, siempre se impactaba. Fue su recuperación. Mi esposa y yo viajamos a Texas por un compromiso ministerial. Estábamos en Houston. Dijimos, tenemos que ir a ver a Henry. Estábamos a 2 horas de camino. Me acuerdo que dijimos con mi esposa, tenemos que ir a ver a Henry. Y nos fuimos a ver a Henry. Y me fui ahí, ese modelo que ustedes ven ahí, ese soy yo. Nos fuimos a tomar un café. Henry, fuimos a un Starbucks. Este es Zuleimi, que es la que canta aquí en Alabanza. Ponme las fotos. Mira la recuperación de Henry, cómo está, se fue recuperando. Ahí estamos visitándolos en su casa, allá en Texas. La pastora y yo nos fuimos a comer comida mexicana. Estuvimos todo el día con ellos, compartimos en la noche. Estuvimos unas horas, parte del día, parte de la noche, cenamos y nosotros esa misma noche nos despedimos. Ahí fue cuando entramos de sorpresa. Henry no sabía que nosotros íbamos a llegar ese día. Y cuando ese día llegamos, Henry se le salieron las lágrimas, lloró de felicidad, estaba sorprendido.
Yo estaba súper impactado de verlo bien, el milagro que Dios había hecho. No tenía ni un mes, pastor, del ¿Ah? accidente. No tenía ni un mes. Para ese momento no tenía ni un mes. Nos fuimos a tomar un frappuccino ahí, nos tomamos videos, fotos. Estamos muy contentos. Muy contentos. Pónganse de pie, chicos. Los médicos le dieron luz verde para venir a pasar vacaciones a El Salvador. Ellos vinieron hace ¿cuántos días? 3 semanas vino Henry. Sí, tú viniste primero, después vino tu esposa. Desde que vino Henry, vino a la Frater. Ha estado aquí en los servicios, recibiendo. Después dijo, yo necesito tocar la batería. Vino a ensayo y tocó la batería. Henry, antes de irte, mañana vuelas. Sí. ¿Quieres volver a tocar la batería en tu casa mientras abrimos Frater en Texas? Sí. Porque Dios nos ha llamado a que vamos a abrir muchas filiales en diferentes lados. Ya tenemos filiales en Nicaragua, ya tenemos filiales en Guatemala, ya tenemos filiales aquí. Vamos a tener una filial o varias filiales en Estados Unidos. Yo lo recibo, pastor. Ahora, mientras cantamos, usted va a ver cómo Dios hizo un milagro perfecto. Henry está perfecto. Amén. Puede ponerse de pie y alabar al Señor. Henry, ¿quieres decir algo? No, darle gracias primero a Dios porque, bueno, hasta yo después de no sé cuánto tiempo comencé a pensar bien y hasta que me di cuenta y me decía ella, porque yo estando con él en la casa, yo le decía, mira, ¿y por qué me siento raro de aquí? Mira, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué siento aquí? Y yo no sabía nada. O sea, yo como nunca supe lo que me pasó, pero, híjole, hasta el día de ahora, pues estoy más feliz que quizás que cualquiera de ustedes. Sí, dándole gracias a Dios. Sí. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el mismo Dios que hizo este gran milagro en Henry lo puede hacer con ustedes? Ve a tu batería. Ve a tu batería, chicos, vengan. Y vamos a alabar al Señor. ¿Alguien tiene necesidad de un milagro? ¿Alguien cree que Dios que levantó a Henry lo va a hacer contigo? Porque esta noche no cerramos este tiempo adorando a Dios.